Descargo de responsabilidad. A lo largo de los casi 125 años de historia que tiene el Barça, han pasado, según la base de datos de BD Fútbol, casi 1000 jugadores por el equipo blaugrana. Así que sí, se podría hacer más de un 11 de fichajes que, digámoslo de manera compasiva, no cumplieron con las expectativas. Tal vez este sea el primero de una serie de videos en los que repasaremos esos jugadores que las malas lenguas tildan de paquetes, pero que, a decir verdad, en el momento de su llegada al Barça, alguna que otra chispa de ilusión encendieron. Al Leo. Comenzamos este 11 de gala en la portería, donde Vítor Manuel Martins Bahía es el portero elegido por Bobby Robson para dotar de seguridad y garantías la posición más delicada de un equipo. El portugués se ha convertido en el guardameta más caro de la historia después de que José Luis Núñez haya abonado casi 1.000 millones de pesetas, lo que en un futuro se conocerá como 6 millones de euros y lo que en un futuro, teniendo en cuenta la inflación en el mundo del fútbol, parecerá una limosnilla. Pero creedme, 1.000 millones de pesetas de la época era mucha pasta. Y más por un portero. Sin embargo, Vítor Bahía solamente duró 2 temporadas en el Camp Nou, las suficientes para conquistar una Copa y una Recopa en su primer año. Un año donde, para su desgracia, saboreó la presión de vestir la elástica blaugrana, aunque en su caso, la camiseta que llevaba molaba un montón. Fijaos donde aparece también su nombre, en las mangas. Brutal. Pero a lo que iba, Vítor Bahía tuvo alguna que otra noche aciaga, como en aquella histórica eliminatoria de semis de Copa en la que el portugués encajó 3 goles del Atlético y el Barça, pese a todo, acabó remontando gracias al definitivo tanto del macanudo Pizzi. Una larga lesión le mantuvo la siguiente temporada 8 meses KO y al volver, un joven y desconocido Shevchenko le vacunó. ¿Y de qué manera? En un 0-4 que el Barça encajó en Champions ante el Dinamo de Kiev. Esa temporada, ya con Van Gaal y con Gesp, fue la última antes de regresar al Oporto. En el lateral derecho, con todos ustedes, tenemos a Douglas Pereira, el nuevo Dani Alves, una mezcla perfecta entre Cafú y Belletti dispuesto a hacer las delicias de la parroquia blaugrana. Se trata de una joven perla procedente del país de la samba que llega a cambio de 4 millones de euros, dispuesto a hacer historia en el Barça. Y tanto que la hizo, porque ahí donde lo veis, Douglas puede presumir de contar en su palmarés con un triplete. Esa temporada, a las órdenes de Luis Enrique, no debutó hasta la 5ª jornada. Su espectacular rendimiento y características le llevaron a no volver a jugar hasta que se vendió todo el pescado, es decir, hasta que el Barça ganó la Liga, es decir, en la última jornada. Tras un primer año de adaptación, en su segunda temporada volvió a jugar un par de ratitos en Copa antes de marcharse cedido al Sporting de Gijón, donde llegó a lesionarse el upite durmiendo en el autobús. En 2019, en su tercera cesión, tras pasar también sin pena ni gloria por el Benfica, fue elegido mejor lateral derecho de la Superliga turca, algo que no deja en muy buen lugar al resto de laterales derechos de esa Superliga. ¿Quién es Douglas? ¿De qué juega? ¿De qué juega? ¿Delantero, portero? Que va a venir lesionado también. Como los demás. Para el eje de la zaga contamos con Dimitro Dimitro, un joven central y apuesta personal de Guardiola que acaba de ganar un triplete y que llega desde Ucrania a cambio de 25 millones de euros. Se trata de una apuesta arriesgada y no lo decimos por su complicado nombre ni por lo difícil que es escribirlo sin buscar en Google y ver que nadie se pone de acuerdo, sino porque parece más perdido que un pulpo en un garaje. Y efectivamente, la aventura de Dimitro no fue la soñada. Llegó con 23 años y se marchó el siguiente verano, tal y como había venido, de vuelta al Shakhtar, que pagó por él 15 kilos. Es decir, el experimento de traer a Dimitro le costó al Barça 10 millones. Eso sí, lo hizo con una liga y un mundial de clubes en su bolsillo. Como él mismo reconoció años después, él no jugó en el Barça, él estuvo en el Barça. Justo al ladito de justo al lado de Dimitro se encuentra Philippe Cristambal, cuya altura, elegancia y trenzas han generado una ilusión no correspondida con este jovenzuelo que ha llegado desde el Mónaco con la vitola de central de futuro y que realmente ha acabado dejando huella porque suele ser uno de los jugadores a los que recurren los tuiteros medios cuando ven a un central francés con pinta de paquete. 17 fueron los millones que pagó el Barça de Gaspar en el 2001 por Cristambal, convirtiéndose entonces en el defensa más caro de la historia de la entidad blaugrana. Rexach dijo de él que se trataba de un jugador muy completo y que será bonito de ver.
Sería bonito, pero en su segunda temporada, entre lesiones y flautas, solo disputó 5 partidos, suficientes para que el Barça le diera la carta de libertad. Una pena, pero au revoir. Para completar la defensa tenemos al único, al incombustible, al terror de los delanteros, Winston Bogarde, que con esa imponente planta llega al Camp Nou para perfeccionar la ajaxización del Barça de Van Gaal, en cuyo vestuario, principalmente, no se habla de otra cosa que de tulipanes, naranjas, barrios rojos y cultivación de plantas de dudosa legalidad. Bogarde, un central zurdo polivalente, que también podía ocupar el lateral y para muchos uno de los grandes paquetes que han pasado por el Camp Nou. Llegó en el mercado de invierno de 1999 con el beneplácito de Van Gaal, que incluso en un partido contra el AEK Solna lo sustituyó a los 20 minutos después de ver una amarilla a los 15 y no acabar expulsado por los pelos. De hecho, su recambio, Abelardo, abrió la lata de un partido que solo recuerda el bueno de Winston. Antes de largarse al Chelsea, eso sí, tuvo tiempo de encararse con el Dr. Pruna. En el centro del campo contamos con un doble pivote en el que Alex Song, estrella en ciernes procedente del Arsenal y por el que el Barça ha pagado 19 millones de euros, llega a un equipo en el que no tendrá fácil hacerse un hueco, pero que, francamente, a él se la pela. Y es que lo mejor de Alex Song lo supimos años después, una vez había abandonado el Barça. El camerunés reconoció que ya le habían avisado por el pinganillo que iba a tener pocos minutos, pero, como buen hijo de vecino, tras observar la pasta gansa que le iban a pagar por tener la difícil misión de rascarse el ombligo, aceptó sin pestañear. Son competía con Busquets, Xavi o Iniesta y terminó jugando algún partidillo y de aquella manera de central. Un bluff en toda regla. La sala de máquinas la redondea Fabio Rochenbach en la perfecta mezcla entre Dunga y Guardiola, que se acaba de marchar al Brescia. Intensidad, disciplina y un gran golpeo del esférico caracterizan a la penúltima joya del fútbol brasileño. 15 kilos costó sacarlo del Internacional de Porto Alegre. Por aquella época, inicios de los 2000, no existía YouTube y lo que llegaba en forma de vídeos borrosos efectivamente hacían presagiar que estábamos ante un superclase. Pero no. Rochenbach marcó un golazo al Liverpool, eso sí, pero poco más. En un Barça en verdadera construcción, el brasileño no pudo sacar a relucir todo ese talento y esos tan bombazos que de vez en cuando acababan entre los 3 palos. Una pena. En el costado derecho mucho ojito porque Ricardo Quaresma, la reencarnación de Figo, el alumno aventajado de Simão Sabrosa, está dispuesto a hacer las diabluras con las que ha brillado en la prolífica cantera del Sporting de Portugal, donde también ha emergido un chaval de nombre Cristiano Ronaldo que ha terminado en las filas del United. Ambos están destinados a convertirse en estrellas mundiales. Con apenas 20 años, Quaresma, el Harry Potter de Alvalade, ofreció su magia con cuentagotas, de un talento individual incuestionable, como después se demostró en el Oporto o en la selección portuguesa, con un golpeo único con el exterior, su particular trivela. A Quaresma le condenó su impaciencia y su falta de madurez, llegando a tener problemas con un tipo tan pacífico como Rijkaard. Un año duró Quaresma en el Barça, precisamente el primer año de Ronaldinho. Llegó por 6 kilos y acabó marchándose al Oporto, eso sí, con la duda de qué hubiese pasado si hubiese tenido los pies, que también sabía manejar, en la tierra. Y en el flanco contrario se encuentra Antoine Griezmann, el jugador que por fin ha encontrado el Barcelona para hacer olvidar a Neymar y reconstruir la MSN, que pasa a ser la MSG. 120 son los millones que el club ha desembolsado por la figura del Atlético, que se convierte en el tercer fichaje más caro de la historia, solo por detrás de otros 2 jugadores que perfectamente podrían estar en este 11. Dembélé y Coutinho. Griezmann fue la penúltima bala a la que se aferró Bartomeu para reverdecer viejos laureles. Sin embargo, y pese a un inicio ilusionante, como casi todos los inicios, el rendimiento de Griezmann, pese a su contrastado nivel, no terminó de encajar en el Barça, en una posición en la que no se sentía cómodo y con una relación con Messi y Suárez que parecía no ser idílica. Griezmann nunca se sintió cómodo. Tras 2 temporadas, acabó regresando al Atlético en una operación en la que el Barça se volvió a desangrar económicamente. Y en punta de lanza tenemos al delantero argentino que está dispuesto a convertirse en el nuevo Batistuta, en el nuevo Hernán Crespo, en la versión rocosa y mejorada del conejito Saviola. Estamos hablando, cómo no, de la gallina Maxi López, que llega de River Plate tras la lesión de Henrik Larsson, dispuesto a hacer historia en la disciplina blaugrana. Y bien, Maxi López llegó al Barça en el mercado de invierno.
Por aquella época era bastante habitual traerse perlas del fútbol argentino que destacaban en su liga, y Maxi fue uno de esos casos. El alemán, el tanque, fue apodado en su día por Kempes como un jugador bárbaro. Sin embargo, lo más bárbaro que vivió el Masi fue el gol que le marcó al Chelsea en 2005, que no sirvió de mucho porque en la vuelta los londinenses acabaron eliminando al Barça, pero que permitieron al menos ver que la gallina, si estaba inspirada, también podía poner huevos en el campo. Y la colosal 11 de paquetes lo completa definitivamente Keirson, un jovencísimo ariete brasileño procedente del Palmeiras, donde se ha hinchado a meter goles a cambio de 14 millones de euros. Del Palmeiras también han salido cracks como Rivaldo, así que esperamos que esta perla canariña tenga oportunidades en un equipo que, no olvidemos, acaba de ganar el triplete con Guardiola. Pues no, muchas oportunidades realmente no tuvo Keirson, un fichaje supuestamente de futuro que ni siquiera llegó a jugar un solo minuto con la elástica blaugrana. De hecho, por no ser, no fue ni presentado, y tal y como llegó a Barcelona, se marchó cedido al Benfica. A partir de ahí, pasó por un sinfín de clubes en los que quedó demostrado que su fichaje por el Barça fue lo que el Bar al fútbol, una estafa. Para el imaginario colectivo culé, Keirson es, junto a Enrique, otro brasileño que se trajo ese mismo verano, el ejemplo de fichaje sospechoso procedente de Brasil, donde las comisiones, las mordidas y los intermediarios crecen como setas en operaciones de este tipo.